Semana de Victoria. ¿Por qué buscan entre los muertos? Al que vive. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que la puedan leer, entender y interactuar con la palabra de Dios. El COVID-19, a poco más de un año de haberse detectado en México, ha provocado graves daños, contagios, muertes, pobreza y desempleo. 2021 es un año que transcurre en un ambiente de incertidumbre. La tecnología avanza, la ciencia aumenta, el ser humano no se rinde y propone soluciones como la vacunación universal y la reactivación económica. En Sociedad Bíblica de México, creemos que hay una verdadera esperanza. Jesús nos ama tanto que ha pagado la deuda generada por nuestros pecados. Hoy, con más fuerza que nunca, extiende sus brazos y trata de gritarte: no temas. Él ya derrotó a la enfermedad y a la muerte en la cruz del Calvario. Jesús murió en sacrificio por ti y por mí, pero resucitó. Él vive. La Biblia dice que si lo buscas, lo hallarás. Es la única esperanza en medio de esta oscuridad. Es tiempo de buscarle. Hay esperanza para México. Esta Semana Santa 2021 estaremos transmitiendo diferentes conferencias y conciertos. Te invitamos a seguir esta programación del 28 de marzo al 4 de abril a las 10 de la mañana. Se llamará Semana de Victoria. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Te esperamos. Soy Yamila González, les damos la más cordial bienvenida a esta serie de programas Semana de Victoria. Como Sociedad Bíblica de México, tenemos la misión de traducir, producir, distribuir e interactuar eficazmente con la palabra de Dios en la lengua que todas las personas puedan leer y entender en los formatos adecuados. Llevamos 55 años distribuyendo la palabra de Dios a todos los sectores de la población a través de nuestros programas. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde ya, siéntanse bienvenidos. Durante esta semana estaremos viendo la historia de amor de nuestro Señor Jesucristo. Disfrutaremos de las presentaciones musicales especiales de nuestros hermanos dedicados a la obra. Muchas gracias por compartir este espacio en tus redes sociales. Te invitamos a seguirnos, a que conozcas un poco más acerca del trabajo que hacemos en Sociedad Bíblica de México y sobre todo, queremos saber más de ti. Triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús,
mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Tendremos un tiempo de reflexión con el doctor Samuel Pagán, quien tiene un extenso trabajo académico, el cual le ha permitido editar varias Biblias de estudio. Ha publicado 54 libros y numerosos artículos con temas exegéticos, teológicos y pastorales. Desde el año 2018 dirige los comités de traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional para la Sociedad Bíblica Internacional, tanto en portugués como en español. Él es decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. La semana final de Jesús de Nazaret no fue el resultado de la casualidad. Esa semana no fue el resultado de la improvisación. Fue el fruto de toda una vida dedicada al servicio, al amor, a la paz, a la implantación de la justicia, a hacer la voluntad de Dios y a bendecir a la comunidad. La semana final, la semana de la Pasión, la primera Semana Santa,
no fue el resultado de una respuesta inmediata, improvisada de las autoridades romanas y las autoridades judías religiosas para tratar de destruir el ministerio de Jesús de Nazaret. Se fue organizando a través del tiempo como respuesta de un ministerio extraordinario de Jesús de Nazaret. Para llegar a Jerusalén, la semana final, y entrar el domingo de Ramos con autoridad de rey, tuvo todo el Señor una vida repleta de ministerios, de servicios, de amor y de paz. Jesús de Nazaret, de acuerdo al libro de los Hechos, anduvo haciendo bienes y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Es decir, que la comunidad lo recordaba como un hombre bueno, como un hombre de gracia, como un ministerio extraordinario, como un educador de poder y de autoridad, como un predicador elocuente. Jesús de Nazaret se ganó la fama de un rabino respetuoso en todos los sectores de la comunidad. Dos personas que fueron fariseos, que fueron a tratar de sorprenderlo en algún desliz, después de escuchar una de las parábolas del Señor, se miraron el uno al otro y se dijeron: el problema con este es que no nos habla como los escribas y los fariseos. Y añade, nos habla como quien tiene autoridad. Reconocían, la comunidad entera reconocía las bondades y el ministerio de Jesús de Nazaret. Como si fuera poco, de acuerdo a los evangelios, un principal de la sinagoga vino de noche y cuando llega donde el Señor, se introduce a sí mismo y lo saluda diciendo: Rabí, reconoce que es un rabino, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. En efecto, era un predicador elocuente, era un ministro que respondía al clamor de la humanidad. Y cuando estudiamos todo el ministerio de Jesús de Nazaret, que lo llevó a la última semana y a la entrada triunfal, descubrimos que Jesús de Nazaret era un hombre bueno y llevaba a efecto su ministerio por dos carriles fundamentales. En primer lugar, por el carril de la enseñanza y en segundo lugar, por el carril de los milagros. El Señor Jesús era un predicador de bondad, de gracia, de gloria. Y cuando estudiamos sus discursos, vemos que enseñaba con sus parábolas, enseñaba en las oraciones y enseñaba en sus sermones. ¿Quién de los que me escucha este día no se ha sentido emocionado cuando escucha: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar? ¿O quién no se siente impelido a responder al llamado divino cuando escucha: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí? Yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera. Es decir, con los grandes yo soy, Jesús de Nazaret se presenta a la humanidad como la encarnación del Dios vivo, como el cumplimiento de las palabras y de las profecías mesiánicas que llegaba a la humanidad, no a otra cosa, sino para dar vida y vida en abundancia. Sus discursos eran elocuentes. Las bienaventuranzas, donde habla de que son felices y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son felices y bienaventurados los de limpio corazón, las personas gratas, nobles. Jesús pone de manifiesto el corazón de su mensaje en las bienaventuranzas, porque presenta las características fundamentales que deben tener las personas para participar del reino de Dios. La gente es feliz no por lo que tiene, sino por lo que es. Cuando es una gente de paz, cuando es una gente de bienestar, cuando es una gente de gracia, de poder, de transformación, de restauración, se convierte en un instrumento de Dios en el mundo y en la historia. Y eso lo hace feliz. Sus enseñanzas vinieron a través de discursos y en diálogo con sus discípulos. Sus enseñanzas también vinieron a través de sus oraciones. En el Padre Nuestro, ora el Señor reclamando la voluntad divina, pero cuando está ya culminando la oración,
expresa y dice: Señor, perdona nuestras deudas de la misma forma que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que en esa oración el Señor nos enseña la importancia del perdón, la importancia de superar el resentimiento, la importancia de superar el rencor, la hostilidad, la inmisericordia. Por ese carril el Señor nos enseña que es fundamental en la vida, extraordinario en la vida perdonar. Porque quien no perdona mantiene el cáncer por dentro, la angustia por dentro, y la persona que usted no ha perdonado vive feliz y usted vive amargado. El perdón es un valor fundamental en la vida. En su oración nos enseñaba y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, pero que se haga la tuya. En su oración nos enseña que nuestras ideas pueden ser buenas, las de Dios son mejores. Nuestra voluntad puede estar bien intencionada. La voluntad de Dios es mucho mejor para nuestras vidas. Quiere decir que en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, los discursos son importantes, las oraciones son importantes, las parábolas son importantes, porque nos enseña el valor del reino, nos enseña la dignidad del reino, nos enseña cómo el Dios eterno, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, se le ocurre meterse en la historia, no para enseñarnos cómo es que se muere. Para morirnos no tenemos que tomar ningún curso. El problema no es morirse, el problema es vivir. Cómo vivir en nobleza, cómo vivir en santidad, cómo vivir con integridad, cómo vivir con el testimonio grato para la gloria de Dios, cómo vivir orientado a la esperanza en un mundo desorientado y sin sentido de dirección. Cuando hablamos del ministerio de Jesús de Nazaret, que lo lleva a la entrada triunfal, tenemos que ver, número 1, su ministerio educativo, y número 2, sus milagros. Cuando hablamos de los milagros de Jesús de Nazaret, podemos ver 4 tipos diferentes de milagros. En sus enseñanzas son 3 tipos diferentes de enseñanzas: discursos, oraciones y parábolas. Sus milagros son milagros de sanidades, milagros de liberación de cautivos, resurrección de muertos y milagros sobre la naturaleza. 3 tipos de enseñanza, metodologías y 4 tipos de milagros. El carril educativo del Señor tenía 7 componentes, es decir, el número 7 simboliza la perfección. Una vida dedicada a la enseñanza, a la liberación, a la transformación, a la salvación de forma perfecta, grata. Cuando miramos los milagros de Jesús de Nazaret, descubrimos, número 1, que habían sanidades. Sanidades del cuerpo. Personas que venían con angustias extraordinarias. Podemos mencionar varios. Solamente en este momento voy a mencionar la mujer que tocó el borde del vestido de Jesús. Se supone que esa mujer no saliera de su casa. Se supone que esa mujer no tocara a nadie porque lo contaminaba por la condición de enfermedad que tenía. Se supone que no abrazara a su esposo, que no besara a sus hijos, los contaminaba. Sin embargo, aquella mañana el sol despertó quemando las cadenas. Aquella mañana esa mujer se sintió impelida por el Espíritu de Dios y se dijo a sí misma: hasta hoy yo he sido una infeliz, hasta hoy yo he vivido cautiva, hasta hoy yo he vivido desorientada. Y se guió hacia el Señor Jesús, y cuando lo tenía cerca, comenzó a decirse a sí misma: si tan solo tocara el borde del vestido del Señor, seré sana. La segunda vez: si tan solo tocara el borde del vestido del Señor, seré sana. La tercera vez: si tan solo tocara el borde del vestido del Señor. Y tan pronto lo vio cerca, mete la mano, toca un pedazo del vestido del Señor, posiblemente el talit, el manto de oración, y cuando lo toca, en vez de tocar la tela, tocó un pedazo de la gloria de Dios. Fue sanada de manera extraordinaria. Aquella mujer le llevó un milagro a Jesús de Nazaret, y cuando se iba a ir callada,
de manera disimulada, el Señor dice, alguien me tocó. En ese momento la mujer se detiene y se descubre que Dios, a través de Jesús de Nazaret, la sanó, la transformó, la liberó, la restauró y ahora podía devolverse a la sociedad como una mujer liberada y sanada por el poder de Dios para vivir una vida normal en el resto de la comunidad donde servía y vivía. El primer tipo de milagro de Jesús de Nazaret, sanidades, como la mujer del flujo de sangre, sanidades de leprosos, de ciegos, de sordos, de mudos, de tullidos, espina bífida, diversas enfermedades cuando se encontraban con el Señor de las sanidades, quedaban transformados por el poder de Dios. Segundo tipo de sanidad, liberación de endemoniados o de lunáticos. Posiblemente el más famoso es el endemoniado gadareno. Y con esa actitud divina, con ese poder del Señor, con esa autoridad de la gracia divina, los cautivos quedaban liberados por el poder de Dios, recuperaban su mente, recuperaban la razón, pedían comida, que es símbolo de la salud, y se devolvían a la sociedad como ciudadanos responsables para cumplir con sus obligaciones sociales en medio de la comunidad. 1. Sanidades del cuerpo. 2. Liberaciones emocionales y espirituales. 3. Resurrección de muertos. Quizá el muerto más famoso resucitado por Cristo fue Lázaro. Y con la sanidad y la resurrección de los muertos, el Señor demostraba su poder sobre la vida, su poder sobre la muerte, su poder sobre la historia y su poder sobre la necesidad humana. El cuarto tipo de milagro de Jesús de Nazaret eran milagros sobre la naturaleza. Maldición de la higuera, la multiplicación de los panes, la pesca y los pescados, la pesca milagrosa, caminar sobre las aguas, detener la tormenta, que posiblemente es el más famoso y el más popular de todos los milagros sobre la naturaleza. Cuando el Señor hacía un milagro sobre la naturaleza, ponía de manifiesto el poder de Dios sobre la creación. Ponía de relieve el poder divino sobre todo lo creado. El Cristo de Dios representaba la autoridad divina sobre todo lo existente. Era el Señor que era luz, era el Señor que era autoridad, era el Señor que era virtud. Y con la autoridad de Dios detiene los vientos, calma las aguas y demuestra que si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Cuando hablamos de Jesús de Nazaret llegando a su semana final, a la entrada final, decimos que eso no fue una entrada superficial, fue una entrada que viene como producto de toda una vida ministerial, una entrada que viene como producto de todo un estilo de vida mesiánico, un estilo de vida grato, noble, digno, orientado a bendecir a la humanidad. Jesús de Nazaret llega con autoridad y le dice a los pueblos y a la historia, y le dice a la historia y a la comunidad, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Esa palabra debe haber bendecido al pueblo, pero debe haber desorientado a las autoridades religiosas de Jerusalén. Debe haber desorientado a los líderes políticos de Roma. Porque Jesús de Nazaret no seguía las tradiciones políticas romanas ni las interpretaciones rabínicas tradicionales en Jerusalén. Por ejemplo, el sábado no fue hecho para cautivar las personas, sino para bendecirlas. El Señor no interpretaba la ley como los rabinos, y eso lo pusieron nervioso. Y cuando las autoridades políticas y religiosas descubren que Jesús de Nazaret era un desafío a sus autoridades, se organizan para sacarlo de carrera, moverlo del camino. Esa voz se regó en la comunidad. Se organizaron en Jerusalén para matar a Jesús. Y esa voz llegó a Jesús de Nazaret cuando estaba en la Galilea, específicamente cuando estaba en Cesarea de Filipos.
En Cesarea de Filipos, el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan? Unos dijeron Elías, otros Jeremías, otros Juan el Bautista. Pedro se afirma y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de un diálogo teológico interno y grato, el Señor, y reprender a Pedro, el Señor dice, el texto bíblico dice que el Señor orientó su rostro para ir a Jerusalén. Pedro se desorienta y dice que tal cosa no nos acontezca. El Señor lo reprende, que tal cosa no nos pase, porque sabían todos que en Jerusalén se organizaba el complot. ¡Qué gran enseñanza de Jesús de Nazaret! Cuando tan pronto se percató que había problemas en Jerusalén con él, dijo, afirmó su rostro, que es una forma de decir en castellano, que se puso los pantalones y la falda en su sitio para enfrentar la adversidad. ¡Qué gran enseñanza de Jesús de Nazaret! Los problemas no se evaden. A los problemas no se le da la espalda. Los problemas no se ignoran. Los problemas se enfrentan en el nombre del Señor. Alguien comenzó los problemas y alguien los tiene que acabar. Alguien inició la disputa y alguien tiene que ponerle fin a esas disputas. Cuando el Señor se entera que lo buscaban en Jerusalén, afirma su rostro y orienta a su grupo para enfrentar el problema de pie y en el nombre del Dios viviente. En este momento es que debo hacer un paréntesis para hacer una afirmación teológica y también pastoral de importancia. Los problemas en los creyentes no deben sacar lo peor de nosotros. Los problemas no deben sacar nuestras malas crianzas. Los problemas no deben sacar nuestras tiradas de puertas. Los problemas no deben sacar nuestros puños en la mesa, nuestras iras, nuestro descontrol psicológico y emocional. Los problemas deben sacar lo mejor de nosotros. Por ejemplo, sin el faraón de Egipto, sin el problema del faraón de Egipto, Moisés no hubiese podido llegar a ser lo que fue, un libertador. El que abrió el mar en el nombre del Señor, el que recibió las leyes en el monte de Sinaí. Por ejemplo, sin Goliat, David no hubiese podido llegar a ser rey. Goliat trató de humillarlo. David respondió a la humillación de Goliat. Goliat trató de ofenderlo y de asesinarlo. Y David se puso de pie en el nombre del Señor y le dijo, Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y añade, Dios de los escuadrones de Israel. Y añade, que es el Dios que tú has provocado. Escuchen esto. Sin los leones, Daniel no pudo llegar a ser lo que él debió y lo que logró ser. Los leones sacaron lo mejor de Daniel. Cuando el rey llegó y preguntó, Daniel, ¿el Dios tuyo te pudo librar de los leones? Daniel respondió, sepa, rey, que el Dios nuestro, el Dios mío, el Dios de la eternidad y el Dios de los ejércitos se especializa en cerrarle la boca a los leones de la vida. Cuando Jesús enfrenta la semana final, enfrenta una semana de tensión, una semana de persecución, una semana de angustia, una semana de venta, una semana de traición, una semana de Getsemaní, una semana de espinas, de cruces, de golpes, una semana de muerte y una semana de resurrección. Y cuando enfrenta esa semana, decide enfrentarla de pie y entrar a Jerusalén como un rey por la puerta del frente para que todo el mundo supiera que él llegaba allí para responder a las imputaciones que se le habían hecho. Desde la perspectiva teológica es importante indicar que a Jesús de Nazaret nadie le quitó la vida, él la puso por la humanidad.
desde la perspectiva teológica es importante indicar que dar su vida por la humanidad era parte de la voluntad de Dios para que el mundo tuviera vida y vida en abundancia. Llega a Jerusalén con autoridad. La gente se sorprende. Quizá alguien haya dicho, vamos a la ciudad de Jerusalén, pero vamos a entrar de noche. Vamos a entrar callados. Vamos a entrar sin hacer ruido. Pónganme por la puerta de atrás. Métanme por una ventana. Eso no fue lo que hizo Jesús. Entró con autoridad, con dignidad de rey. Entró por la puerta de al frente. Y cuando la gente lo vio, comenzaron a gritar, ¡Hosana! 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor. Comenzaron a exclamar y a reconocerlo como Salvador. Comenzaron a reconocer que en él estaba la autoridad de Dios, que en él había virtud divina, que él transmitía la gracia, el poder, la liberación, la transformación que recibe la gente cuando se pone en la mano del Señor. Le gritaban, Hosana, es decir, sálvanos. Reconocían su necesidad y reconocían el poder divino en Jesús. Jesús de Nazaret demostró, sin lugar a dudas, que él era el Emanuel, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, que era el príncipe de la paz. Con su entrada triunfal demostró que Jesús de Nazaret era el cumplimiento de las antiguas profecías mesiánicas. Era el cumplimiento de la profecía de David, de la profecía de Isaías, de la profecía del resto de los profetas y del Antiguo Testamento. En Cristo Jesús habitaba corporalmente, según el apóstol, toda la plenitud de la deidad, todo el poder de Dios, toda la autoridad de Dios. Y llegó a Jerusalén a enfrentar los problemas con seguridad, con autoridad, con dignidad y con el poder divino. Qué grandes enseñanzas para la sociedad contemporánea, para la familia, para las iglesias, para los políticos, para las naciones, para los jóvenes, para los niños. En primer lugar, uno tiene que vivir orientado hacia el bien. Uno tiene que vivir orientado hacia la gracia, orientado a la bendición, orientado a darle la mano al caído, a liberar a los cautivos, orientado a darle la mano a las personas que lloran, que sufren con hambre de altura, de lumbre de Dios. Personas que vienen con hambre de eternidad, con angustia en la existencia humana. Jesús de Nazaret nos enseña que la gente feliz no es la que tiene, es la que sirve, la que ama, la que brinda y la que da en el nombre del Señor. Segundo, nos enseña que los problemas de la vida se enfrentan de pie, con autoridad, con dignidad. Nos enseña que como padres, como madres, como líderes eclesiásticos, líderes políticos, líderes sociales, líderes en la comunidad, la mejor forma de enfrentar los problemas, la mejor forma de enfrentar las angustias, la mejor forma de enfrentar la adversidad es de pie y en el nombre del Señor. Si le damos la espalda a los problemas nos apuñalan por la espalda. Si ignoramos los problemas se complican. Alguien comenzó los problemas y alguien los tiene que culminar, terminar. Pero cuando estudiamos los problemas y buscamos las raíces de los problemas, descubrimos que muchos de nuestros problemas no comienzan allá, sino que comienzan acá. La forma en que tratamos a nuestros familiares, la forma que tratamos a nuestros seres queridos, la forma que tratamos a nuestros hijos y nuestras hijas en la mañana, cómo controlamos el temperamento, el modelo que damos en el hogar de nuestro estilo de vida, cómo actuamos ante una broma inapropiada en el trabajo. Es decir, que nos enseña Jesús de Nazaret, en primer lugar, vivir orientado a la gracia, vivir orientado a la bondad,
Vivir orientado a la paz, a la justicia, a la nobleza, a la gracia, a la misericordia. Vivir orientado a darle la mano al caído y levantarlo en el nombre del Señor. Y segundo, vivir con certeza que a los problemas de la vida los enfrentamos de pie, con autoridad y en el nombre del Señor. Eso hizo Jesús de Nazaret cuando entró a Jerusalén la última semana. La primera Semana Santa, la última de su vida, la primera semana de la Pasión. Entró a Jerusalén con la dignidad de un rey para enseñarnos que hay que vivir orientado hacia la gracia y enfrentar las dificultades con seguridad y en el nombre del Señor. Les bendiga mucho el Señor. Con el objetivo de contribuir a la alfabetización en México, hemos desarrollado el audiolibro del Evangelio de Lucas en formato bilingüe, con el texto en español de la versión TLA. Hemos beneficiado a las comunidades con este material en zapoteco, maya, chol, purépecha, mazateco, mije de Quetzaltepec, tzotzil de Chenaló. Todo este material es entregado gratuitamente. Si usted desea más información y ser parte de estos proyectos, contáctenos. Continuamos en este programa Semana de Victoria y en esta ocasión lo hacemos con el mensaje del licenciado en Administración de Empresas y Teología Pastoral Marco Vinicio, quien además se desempeña como pastor adjunto y pastor de jóvenes de su iglesia local en Guatemala y es también consultor y facilitador para Sociedades Bíblicas Unidas de México y América Latina. Sigue con nosotros, es un placer saber que estás ahí. Qué alegría poder saludarles. Mi nombre es Marco Martínez. Tengo el honor de ser el facilitador para México y para Latinoamérica. Y en ese honor estoy sirviendo con mucha alegría. Soy parte de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y por medio de esta gran confraternidad con la cual nos unimos a la Sociedad Bíblica de México, junto a 149 más sociedades bíblicas nacionales que cubren más de 200 países y territorios. Imaginen ese alcance, pues nos unimos a celebrar junto con la Sociedad Bíblica de México la palabra de Dios en este tiempo donde Dios nos llama a reflexionar, nos llama a recordar, pero sobre todo nos llama también a celebrar la vida, la resurrección, el poder que Dios nos está concediendo a través de su palabra para que nuestra vida sea renovada, la vida nueva que el Señor Jesús ofrece en una cultura y en un mundo que vive de la muerte, que vive en medio de la tristeza, del miedo y en un tiempo sin precedentes. Dios está con nosotros por medio de su palabra para recordar, para fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe en Él. Así que me uno con mucha emoción a esta celebración y de verdad un saludo y un fuerte abrazo a todo el equipo de la Sociedad Bíblica de México, de lo cual realmente pues, siento el privilegio de ser parte y pues una bendición poder estar en este momento, poder compartiendo con ustedes, ¿no? Y poder compartir también una reflexión en este tiempo abriendo la palabra del Señor. Yo quisiera que me pudieran acompañar entonces a abrir nuestros corazones, ¿no? A que Dios pueda hablar a nuestra vida y quiero invitarles a que oren conmigo, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de compartir virtualmente, pero sabiendo que, como dice tu palabra, Señor, tal vez estamos ausentes en el cuerpo, pero estamos presentes en el espíritu, trascendiendo cualquier limitación, porque tu palabra no está presa, sino que tu palabra fluye y corre como un río, Señor. Y va a llegar
a hablar a nuestra vida, a transformar nuestro corazón. Padre Santo, oro por cada uno de los que me están viendo, sus familias, su salud, sus necesidades, para que nos bendiga, Señor, y concedas esperanza, fortaleza al que lo necesita, salud al que la está pidiendo, esperanza al que tiene miedo, Señor, y que te hagas presente, Señor, en medio de cualquier situación que se esté viviendo, Padre. Oro hoy muy especialmente por toda la República Mexicana, Señor, por cada uno de los estados, por cada una de las iglesias y por cada una de las personas, Señor. Te ruego tu bendición sobre este país. Te ruego tu bendición sobre el Ministerio de la Sociedad Bíblica de México, desde el arquitecto Julio Splinker, Señor, hacia cada uno del personal, la junta directiva, Señor, la asamblea y todos los colaboradores y voluntarios que hacen posible, Señor, el hacer el ministerio de tu palabra para que todo mexicano no se pierda, sino que pueda recibir esa palabra hermosa tuya, Señor, en cada hogar de esta gran nación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, habla nuestra vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estando en este tiempo del cual sabemos que es un tiempo de reflexión, repito, ¿no? de poder hacer memoria del sacrificio del Señor. Hay algo muy importante cuando nos acercamos a Dios, ¿no? El Señor tiene un especial interés porque nuestro corazón hable con Él de una forma abierta. Voy a decirlo de esta manera. La Biblia no es un monólogo. La Biblia es un diálogo entre Dios y el ser humano, entre Dios y la humanidad, y entre el ser humano y Dios. Es decir, que es un diálogo en doble vía, donde podemos expresarnos delante de Dios como Él se expresa también para hablarnos. Solamente como un ejemplo podemos ir al libro de Génesis y encontrar que en el libro de Génesis, por lo menos en sus primeros capítulos, hay 3 voces. La voz de Dios, la voz de Adán y Eva, que diríamos es la voz del ser humano, y la voz de la serpiente, que tipifica al diablo, al enemigo, a las tinieblas, a la voz antagónica a la voz de Dios, digamos. Entonces nos damos cuenta que hay un diálogo ahí. Encontramos, por ejemplo, los reclamos del pueblo de Israel, por ejemplo, en el Éxodo, en el libro de Éxodo. Encontramos, bueno, lo que me quiero referir con esto es que encontramos diferentes voces. Dios permite una libre expresión de lo que se está sintiendo, de lo que se está viviendo, y no limita eso, no le asusta, como tal vez a otros en algún momento, ¿no? Y eso me llama a mí muchísimo la atención. O sea, Dios nos invita a tener un diálogo con Él a través de su palabra. Y usted y yo estamos invitados a ese espacio. Es hermoso también, por ejemplo, que la Escritura nos habla de la cena del Señor. El libro de Apocalipsis nos habla de que, he aquí, dice, usando la Reina Valera en el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y la referencia está hablando de un espacio de diálogo abierto. Después lo encontramos también en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 6, donde la Biblia nos habla, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, dicen algunas versiones, cierra la puerta con llave, y tu Padre que está en secreto, que está allí, te recompensará en público. En otras palabras, Dios quiere un diálogo personal con cada uno de nosotros. Diríamos hasta privado y exclusivo. Imagínense qué interesante. Dios pide sus espacios para dialogar con nosotros. Hermoso, es hermoso realmente. No, repito, no un monólogo donde se nos dicen mandamientos, leyes impuestas, digámoslo de esta manera. Claro que la Escritura nos habla de los 10 mandamientos, no estoy diciendo que no esté. A lo que me refiero es que no es solamente una vía que nos está diciendo qué hacer, cómo hacerlo, prohibiéndonos, castigándonos, regañándonos, corrigiéndonos. No, es un diálogo donde Dios nos dice lo que Él piensa y nos permite a nosotros expresarnos qué pensamos, cómo nos sentimos.
incluso si no queremos hacerle caso, si no queremos obedecerle. Y el Señor nos da la libertad de esa decisión, el libre albedrío, que lo vemos en el libro de Génesis claramente, y el cual Adán y Eva se lamentaron. Y seguimos, pues, de alguna manera, hubo un lamento sobre eso, ¿no? Sobre esa situación, pero Dios siempre es un Dios de oportunidades y nos trajo esperanza a través de nuestro bendito Señor Jesucristo. Interesantemente, estos pasajes pues, nos muestran ese diálogo que Dios tiene para nosotros. Entonces la Biblia es un diálogo entre el ser humano y Dios. Y en este diálogo también se nos hace reflexionar a esa libertad de poder expresarnos ante Dios. No sé cuán libre es usted de expresarse ante sus padres, por ejemplo, que tanto en su infancia o en su adolescencia o en cualquier etapa de su vida ha tenido la libertad de hablar con sus padres con tranquilidad, o hablar con un amigo con tranquilidad, o hablar con un cónyuge con tranquilidad, o hablar con un jefe, con una autoridad de forma libre. A veces tenemos que decir las cosas que pensamos. A veces no podemos decirlas porque simplemente no podemos expresarnos. Hay personas que no lo permiten por diferentes razones, ¿no? Pero Dios sí. Y eso es lo que quiero yo decirle. Y en ese contexto, Dios nos llama a ser honestos. El rey David enfrenta diferentes situaciones en su vida, algunas muy tristes, otras vergonzosas, profundamente vergonzosas. Y en el Salmo 51 se escribe, yo sé, Señor, el orando, ¿no? E inspirado por el Espíritu Santo, yo sé, Señor, que tú amas la verdad en lo íntimo. Es una forma de decir, yo sé que a ti te gusta que yo sea honesto. Hay incluso una amonestación de Dios ante el pueblo de Israel en el libro de Isaías, cuando dice, este pueblo de labios me honra, o sea, sus palabras son lindas, pero su corazón está lejos de mí. O sea, Dios está cuestionando la hipocresía del pueblo al decir cosas de forma ritual, por costumbre, de forma religiosa, cumpliendo un rito, pero no haciéndolo de corazón, con sinceridad, con honestidad. Y ese creo que es algo importante que debemos de recordar en este tiempo. Dios quiere que seamos honestos con Él. Algo que nos cuesta mucho en muchas iglesias y a la cristiandad, especialmente la cristiandad de Occidente, es manejar los sentimientos antagónicos. La iglesia está muy acostumbrada a la victoria, a la alabanza, a la algarabía, al gozo, porque siente que si está triste, parece que Dios no es poderoso. Siente que si está enfrentando una adversidad o si tiene un sentimiento de lamento, vamos a hablar de eso en un momento, o de un sentimiento de angustia, de congoja, de estrés, tan moderna palabra, ¿no? No estamos siendo, ¿cómo se diría? No le estamos dando gloria a Dios porque estamos mostrando un Dios que no tiene poder posiblemente, ¿no? Estamos reduciéndole el poder a Dios y eso nos hace sentir comprometidos y creemos que no se puede hacer. Entonces, mejor gloria a Dios, ¿no? Victoria y Dios está con nosotros y aunque estemos enfrentando situaciones difíciles, Dios está allí, ¿no? Y cuando vamos a un funeral, nos topamos con la situación de que las personas lloran. Las personas viven un duelo y el duelo, viene la palabra latina, dolor. O sea, simplemente la pérdida, la separación es un dolor. Y por cierto, este tiempo es un tiempo de duelo para muchas personas. De un duelo familiar, posiblemente un duelo de amistades. No sé cuántos hemos perdido amistades o familiares en este tiempo de pandemia, específicamente por la enfermedad, ¿no? Por el virus. Es un tiempo de duelo comunitario también, porque a veces son personalidades conocidas por distintas personas, ¿no? Y entonces eso impacta a nuestra vida, o duelo de iglesias también, congregaciones completas, o un duelo nacional. Definitivamente estamos viviendo tiempos de duelo. Y no podemos tratar de maquillar las emociones, los sentimientos. Dios quiere que fluya en nuestro corazón y que podamos expresarnos aún cuando estamos tristes. La Biblia lo dice. Dice el apóstol Pablo en Corintios.
Si alguno está alegre, que cante alabanzas. Y si alguno está triste, que haga oración. No dice el que está triste es un derrotado y no tiene fe. No dice eso. Sino está diciendo que está permitiéndonos sentir la tristeza y por lo tanto sentir el duelo. Lo encontramos en el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús lloró en uno de los versos más pequeños del Nuevo Testamento. Jesús lloró. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no expresar nuestro dolor? Jesús, en el momento en Getsemaní, en el monte de Getsemaní, dice la Escritura, juntó a 3 de sus discípulos y a ellos les expresó su dolor. Y les dice, mi alma está triste hasta la muerte. Estoy intensamente y profundamente triste. Eso es lo que significa esa expresión. El Señor lo expresa porque la tristeza hay que expresarla. Ese es uno de los llamados de este tiempo. Dios quiere que expresemos lo que sintamos. Si usted está triste, si usted está enfrentando una angustia muy grande, si usted está enfrentando una adversidad muy grande, una pérdida, una separación, un momento de duelo, Dios le permite expresarse aún delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo seamos honestos. Entonces, brevemente yo quiero ir avanzando en esto y mostrándole algunas de las experiencias o de los pasajes que la Escritura nos habla. Obviamente nos tenemos que referir en el momento de dolor, de adversidad, a uno de los hombres que más ha sufrido en la Escritura, ¿no? Que nos muestra el sufrimiento extremo, que es el libro de Job, ¿no? Con 42 capítulos, el libro de Job ha sido muchas veces un libro mal entendido. Algunos lo evitan porque no nos gusta ver a alguien sufrir. Es más, no nos gusta ver a la gente llorar y inmediatamente en un funeral cometemos grandísimos errores diciendo cosas que ni sentimos o ni pensamos y ofendiendo a las personas. No sé cuántos han experimentado eso en un funeral, siendo ellos los deudos, ¿no? Los que están sufriendo, los que están llorando, y se acerca alguien a decirle, no, es que Dios quería otro angelito en el cielo. Y muchas de las personas cuando escuchan ese tipo de expresiones se ofenden. O el famoso, lo siento mucho, cuánto lo siento, cuánto lloro yo también contigo, ¿no? Y las personas automáticamente razonan en ese momento tan difícil, que están en emociones extremas, en sentimientos muy profundos, y dicen, pero si Dios quería otro angelito, ¿por qué no se llevó el tuyo? Pero si tanto lo sientes, no puedes sentir lo que yo siento. Definitivamente no es así, porque no fue tu esposo el que se fue, el que murió, no fue tu hijo, no fue tu papá. Y se dan reacciones humanas, ¿no? Que están bien, pero ¿por qué? Porque nosotros queremos a veces, por querer hacer sentir bien a las personas, quitarle la tristeza, ¿no? No podemos verlos, pero Dios quiere que sí se permita la libertad de sentir. No siempre podemos estar en victoria. Recuerde aquel pasaje donde está hablando, están desafiando con el rey Josafat, están desafiando al pueblo. Están desafiando a Dios. Y dicen los enemigos de Israel en ese tiempo, el ejército sirio, y dice, hey, este pueblo, el pueblo de Israel nos ha vencido porque ese Dios que tienen es Dios de montes. Entonces tenemos que llevarlos a los valles, a los planos, y ahí los venceremos. Y la respuesta de Dios a través de un profeta para el rey de Israel, Josafat, es, Dios dice lo siguiente, que Dios es Dios de montes, pero también es Dios de valles. Así que la victoria para mi pueblo vendrá en cualquiera de las dos situaciones. Una muestra también de cómo la teología es influenciada por la geografía, ¿no? Pero lo que está diciendo el Señor es que yo estoy contigo cuando estés en alegría y cuando estés en tristeza. Y de una manera interesante podemos encontrar que dos de las emociones más poderosas que la Escritura nos muestra es precisamente el gozo o la alegría y la tristeza y el dolor. ¿Por qué digo que son de las dos emociones más poderosas que podemos encontrar? Porque el libro de los Salmos está principalmente ordenado de esa manera. La mitad de los Salmos, en cierto porcentaje, está orientado a la tristeza, y encontramos eso en el libro de los Salmos,
Y la mitad de los salmos está orientada hacia la alegría y el gozo. Esto es importante que lo podamos analizar porque no siempre el salmo es el Salmo 150, ¿no? Que todo lo que respire alaba al Señor, y la gran fiesta que la Biblia nos muestra, ¿no? Y hermosísimo, de los últimos salmos del libro. No todos los salmos son de alegría. No todos los salmos son de gozo. Aunque nos gustaría, ¿no? No todas las alabanzas son de gozo. ¿Y por qué le digo esto? 67 de los salmos se consideran salmos de lamento. Imaginen eso. 67 de los salmos. Y hay salmos individuales, de lamento individual de personas de forma específica, y podemos encontrar ahí el Salmo 51 que mencioné del rey David, por ejemplo, que se le atribuye a él, o el Salmo de Asaf también, que es muy interesante, el Salmo 73. Y también salmos de lamento de la comunidad. Y el lamento suena extraño, pero mire, no se asuste cuando uso la palabra lamento. Estoy diciéndole que hay una ventana en la Escritura para que nuestros sentimientos, por antagónicos, adversos que sean, tienen un espacio. Por decir algo, la Biblia nos habla del libro de Lamentaciones. Y son 5 capítulos. Y lo permite la Escritura, se le atribuye al profeta Jeremías, y ahí está clarísimo. Un salmo de lamento es una clase de salmo donde la persona expresa sus quejas ante Dios. Oiga esto, qué fuerte eso, ¿no? Es un esfuerzo por suplicarle a Dios, persuadirlo, mover su mano bendita para que actúe a nuestro favor. Pero a la vez es un salmo donde se afirma la confianza en el Señor. O sea, donde yo puedo decirle, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás permitiendo que el justo sea perseguido y que el inocente sea castigado y el impío sea premiado y recompensado? Eso es parte de algunos de los diálogos impresionantes que la Biblia permite. Y son salmos de lamento en realidad. Pueden ser escritos por personas, o pueden ser por la comunidad o por la nación completa. Un salmo de lamento puede incluir una invocación a Dios, un llamado a Dios, un recuento de la fidelidad de Dios en el pasado, una queja o un reclamo. Escuche eso. Una confesión de pecado o una afirmación de inocencia, una petición de ayuda y la respuesta de Dios también. A veces está, a veces no está. O un voto de alabanza y una afirmación de confianza en Dios. No todas las partes están presentes en cada lamento que el libro de los Salmos nos muestra. No necesariamente aparece todos estos ingredientes o sus componentes, pero siempre está la parte esencial, que es un reclamo o una queja o una libre expresión de un sentimiento hacia Dios, con fuerza. Entonces, eso es extraordinario, la verdad, es impresionante. Y yo, en relación con esto, quiero hablar con usted y situarme en un salmo. Puedo ponerle ejemplos, ¿no? El Salmo 13, por ejemplo, un salmo interesante respecto a esto, que nos muestra en gran parte esa expresión de reclamo, de queja, pero a la vez de afirmación a Dios. O sea, no es algo irreverente, sino es algo libre, donde mi corazón está tratando de mover la mano de Dios, pero a la vez estoy expresando lo que me duele, lo que me afecta, lo que hace que mi corazón se conmueva hasta sus entrañas. Y yo quiero, para ir concentrándome en un texto, quiero que leamos el Salmo 22. En ese salmo quiero ubicarme, que es un salmo impresionante. Es una profecía mesiánica que profetiza. Se sabe que la profecía no solamente anuncia el futuro, ¿no? La profecía bíblica principalmente anuncia el presente y advierte de que si no obedecemos a Dios vendrán consecuencias futuras, pero en realidad está amonestando sobre el presente. Pero hay muy pocas, pero las hay, donde la profecía sí anuncia el futuro. Esta profecía del Salmo 22 es una profecía que anuncia, que se sitúa casi en las últimas 24 horas del Señor Jesucristo, y específicamente lo muestra en su crucifixión, en su pasión y en su, digámoslo así, su ubicación en la cruz.
Dios. Es impresionante el Salmo, cómo tiene una precisión meridiana. Entonces nos vamos a ubicar en este Salmo, y que es catalogado un Salmo, se le llama a esto un Salmo real, porque está dedicado al rey. El pueblo judío lo interpreta como que era orientado al rey David, pero es una profecía mesiánica donde podemos distinguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire cómo dice este Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes. Te llamo de noche y no hallo reposo. ¿Por qué este salmo es un salmo de lamento y por qué la queja? Usted lo puede distinguir acá. Los primeros textos, las primeras 2 líneas del salmo nos ubica, y los evangelios, los 4 evangelios lo refieren, incluso lo muestran en arameo. El Señor Jesús clamando en arameo en sus últimas palabras en la cruz, en el dolor más intenso, diciendo Eloi, Eloi, lama sabactani. Que eso es en arameo, que en español significa Dios mío. Esa es la invocación, Dios mío. Y esta es la queja, ¿por qué me has abandonado? Es una declaración fuerte, pero a la vez es una declaración que combina la queja, el reclamo ante Dios y la confianza, porque si no, no estaría dirigiéndose a Dios. Y esto nos muestra cómo Dios quiere que podamos libremente expresar nuestros sentimientos. Seguramente mucha gente me estará escuchando y posiblemente haya enfrentado alguna situación difícil en su vida, una adversidad donde quiso decirle a Dios algo, pero sintió que no debía de decirlo. Y el problema de eso es que se lo tuvo que haber dicho a alguien más o se lo guardó y eso se convirtió en amargura. Y mucha gente no va a la iglesia, no busca a Dios, no lee la Biblia, precisamente porque tiene un trauma, una herida, un dolor en su corazón a raíz de algo que vivió. Pero déjeme decirle que Dios quiere que usted exprese eso ante Él. Señor, ¿por qué no sanaste a mi mamá y ella falleció? Ese es un reclamo. ¿Y sabe qué? Está permitido por el Señor. Pero tiene que hacerlo delante de Dios y va a ver, leyendo los salmos, cómo el Señor va a transformar su corazón. Como Job también. Job dice que terminó reclamándole a Dios por todos sus sufrimientos, pero en la parte final terminó en ese clamor recibiendo una respuesta, no una explicación, porque hay cosas que son misteriosas que Dios se guarda, pero sí una respuesta de Dios diciéndole cómo Dios tiene cuidado, cómo Dios es soberano y cómo Dios incluso resuelve nuestras dudas más profundas. Porque Job termina diciendo, Señor, he hablado como un insensato. Te reclamé y lo que reclamé fue por mi insensatez, pero tú resolviste mi insensatez dándome sabiduría. Y sabes, Señor, antes yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Una revelación de Dios, o sea, entender a Dios como nunca. No un Dios religioso lejano, sino un Dios que se hizo carne, se hizo humano, encarnó el misterio de la piedad. Dios se hace hombre en Jesucristo para acercarse a nosotros y para luego resucitar y darnos vida nueva y vida eterna. Para sanar nuestras heridas, para perdonar nuestros pecados, para darnos esperanza, para darnos identidad, para darnos un pacto, para darnos un pueblo, que seamos parte del pueblo de Dios y para darnos un propósito y darnos vida eterna, para hacernos sus hijos y permitirnos ser parte de su familia. El tiempo me ha avanzado mucho, pero quiero finalizar diciendo esto. Las palabras del Señor son demasiado fuertes, pero nos identifican. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Te llamo de día y no me respondes, te llamo de noche y no hay reposo. Uno lee todo el Salmo 22 y se da cuenta cómo es el Señor Jesús en la cruz. Habla de incluso de cómo quitan sus vestiduras. Él mismo se identifica como alguien
sufriente, como alguien del cual es despreciable incluso, porque la Biblia lo dice. En Isaías 53 nos hablan de cómo echaron suertes por sus ropas, cómo le decían, bueno, que te salve Dios, ya que confiaste en Él, cómo se burlaban de Él. Increíble, cómo el Salmo tiene una precisión sobre lo que vivió el Señor Jesús. Pero más allá de eso, se identifica con nosotros, con ese sentimiento de a veces sentirnos abandonados, sentirnos que algo superó nuestras capacidades y sentirnos solos. Hay una parte en el Salmo, voy a leerlo acá, en la parte, en versículo 24 del Salmo 22, dice: el Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a Él claman, Dios le responde. Qué hermoso saber que Dios está cerca, a pesar de lo que estamos viviendo. Qué hermoso saber que el Salmo 23 nos recuerda que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Es esa verdad la que sustenta nuestro corazón. Yo quiero decirle entonces, para finalizar, que todo aquel que necesite una esperanza, hoy le lanzamos un llamado a acercarse a un Dios que no se queda en el cielo, en la lejanía de la distancia entre el ser humano y un ser divino y su divinidad, sino que se acerca a nosotros para responder nuestras dudas existenciales, para darnos un propósito y para darnos esperanza. Si hubiese alguien que me está escuchando que ha dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que ha dicho: ¿dónde está Dios ahorita que necesito ayuda? ¿Dónde está Dios en medio del duelo que vivo, la separación, el dolor profundo, donde no siento esperanza, donde me pregunto: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí a un ser que amaba tanto? ¿Por qué tuvo que partir? ¿O por qué me diagnosticaron esta enfermedad de forma positiva? ¿Por qué estoy ahorita en el hospital, en el intensivo? ¿Qué sé yo, no? Cualquiera de todas esas adversidades, Dios está aquí para responder en amor, en misericordia, en esperanza, en fe, en decirnos, como dicen los salmos también, Dios nunca dejará de amarnos. Y nada, dice el libro de Romanos, en la epístola a los Romanos, en su capítulo 8, nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que Dios hable a nuestra vida, que la palabra nos permite entender que en este tiempo de recordar el sacrificio del Señor Jesucristo, para nosotros es una esperanza, donde podemos sacar nuestras emociones y nuestros sentimientos más profundos, para que Él obre en nuestra vida, sane nuestro corazón y nos permita ser renovados para tener nuevos comienzos, después de haber atravesado tal vez valles de sombra y valles de muerte, donde Dios nos está permitiendo también avanzar hacia una nueva etapa de nuestra vida y donde podamos conocerlo de una forma más humana, más cercana, en medio de las situaciones difíciles que vivamos. Le invitamos siempre a leer su Biblia, le invitamos siempre a acercarse a Dios, a abrir su corazón y a reconocerlo como su único Señor y Salvador. Que el Señor le bendiga en esta hora y le mandamos un fuerte abrazo hoy desde Guatemala, donde estamos en este momento compartiendo este mensaje a través de este púlpito virtual. Que el Señor le bendiga grandemente. A continuación nos deleitaremos con la Sociedad Coral Jubal, dirigida por el maestro Sergio Casina Juárez de la Congregación Ebenecer de Jalapa, Veracruz. Seguimos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Gloria al Señor, hoy su labor canta, con la voz dada a Dios, canto sonoro de gloria, por su
En nuestro país hay 15 millones de niños menores de 12 años. Casi 130,000 viven en situación de calle. Más de 16,000 son prostituidos y el 79% ha consumido drogas. Aportamos de forma gratuita porciones de las Escrituras a ministerios e instituciones que trabajan atendiendo a los niños de diversas edades que se encuentran en situación de riesgo, para darles una oportunidad de transformar sus vidas. Es un material útil para evangelismo. Si usted desea más información y ser parte de estos proyectos, contáctenos. Hemos llegado al final del primer programa de esta Semana de Victoria. Agradecemos a todos el hecho de que nos hayan acompañado y no queremos despedirnos sin antes invitarlos a ser parte de divulgar la palabra de Dios, de llevarla a aquellos que aún no tienen el medio para conocerla. Seguimos en esta semana, seguimos alabando a nuestro Señor Jesucristo, seguimos aprendiendo de lo grande que ha hecho, de las vidas que ha transformado. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de grandes cambios en la vida de cada persona. Te invitamos a que puedas compartir nuestro programa en tus redes sociales. Esto es de mucha bendición para cada una de las personas que pueden verlo, que pueden escucharlo, que pueden hablar de lo grande que ha hecho el Señor Jesucristo en sus vidas. Recuerda, Semana de Victoria en Sociedad Bíblica de México. Hasta pronto.